Buenas tardes, queridos hermanos, estoy muy contento de estar con ustedes. Otra vez estamos en el Proyecto Renacimiento, clase 7. Y hoy es la última clase de trancas que vamos a ver en esta parte de heridas y trancas. Ahora vamos a hablar de trancas por traición, por la injusticia y la falta de afecto. En Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. No te preocupes por todo lo que has pasado. Jesucristo tiene una respuesta y con Él somos más que vencedores. La traición o el miedo a confiar se produce básicamente por la traición que se siente de un ser amado, protector, progenitor generalmente, donde básicamente se le promete algo, no se cumple, o en un momento importantísimo o peligroso de la vida, en circunstancias difíciles, cualquiera sea el motivo, la persona no está. Y esa persona siente claramente un abandono, una traición. Me traicionaste, no cumpliste las promesas, no me protegiste, mentiste. Y eso básicamente son las causas del sentimiento de traición. Esta sensación deja en el niño una sensación de vacío, de desprotección y desesperanza, que lo transforma posteriormente en otros sentimientos, pero la primera reacción del ego es vacío, desprotección y desesperanza. Ahora, ¿qué es lo que crea a más largo plazo? Crea claramente una sensación de desconfianza. Ya no te quiero creer porque si no voy a sentir traicionado otra vez. La segunda tranca es frustración, que lleva a la rabia. Entonces, cada vez que siento estas traiciones, me siento frustrado y al final la frustración crece en mi corazón. Recuerden que el objetivo del mal es hacer crecer el mal. Así que mientras más frustración, más se alegra el mal. Lo tercero es que produce envidia por lo que otros tienen. Porque básicamente uno mira a otros papás y dice: pucha, el papá siempre hace esto con el hijo, porque siempre el pasto del vecino se ve mejor. Y eso siempre pasa así. Los niños especialmente son buenos jueces de los padres en general. Lo hacen bastante fácil. Y esto produce una baja autoestima porque no se sienten tan amados como otros. Y necesitan hacer más cosas para tratar de obtener eso. Y uno de los mecanismos que es una tranca es la envidia. Lo cuarto es que esto construye personas controladoras, porque como no pueden confiar, tienen que hacerlo todo ellos mismos, o controlarlo o dirigirlo. Y este es un impulso claramente que lleva a controlar personas, lo que nos lleva al quinto punto, que es un carácter fuerte y muy dominador y cuestionador. Y por lo tanto el resultado de estas personas que no son felices, porque como son controladores de los demás no son felices cuando los controlan, y obviamente eso produce claramente un conflicto continuo, porque la otra persona quiere controlar, y esto se debe a la traición, al miedo, al vacío que sintió en un principio desde pequeñito. Y a veces ni ellos mismos se toleran. La injusticia. Este es otro punto importante, sobre todo cuando algún padre o madre tiene alguno de los hijos preferidos. Vieran ustedes que genera problema, pero también se produce con padres autoritarios y fríos, donde la enseñanza es lo más importante y no hay amor. Y cuando esto pasa, se le exige mucho a los niños, incluso más allá de lo que pueden dar, y esto produce un sentimiento de ineficacia y de inutilidad. Y por lo tanto esto crece hasta llegar a la etapa adulta. Esto afecta el rendimiento global y el autoritarismo, genera derechos vetados y no reciben apoyo, y tampoco falta de cercanía afectiva, y esto produce graves heridas. Y el autoconcepto que se produce es una rigidez mental, porque todo es disciplina, todo es aquí, todo es acá, y no se puede salir ni un solo margen, ni un solo milímetro de lo que tienen pensado. Entonces, ¿qué es lo que produce a largo plazo? Todos estos sentimientos que se produjeron al principio son producto del ego. Ineficacia, inutilidad, no sirvo para nada, del yo, sí, el yo está cuestionado. Y los mecanismos a largo plazo, las trancas son rigidez mental, testarudez, baja autoestima, mucho ego, y se sienten y se enojan por cualquier cosa.
Si uno no los mira bien o no los saluda, se enojan. Son muy fáciles de herir porque su ego es muy grande. Lo segundo es el perfeccionismo, autoritarismo e injusticia, porque tienden a producir lo mismo, y como les exigieron mucho a ellos, ellos exigen lo mismo tanto a sí mismos como a los demás, y esto genera personas autoritarias e injustas. Lo tercero es la incapacidad para tomar decisiones, o al menos dudarlo mucho, porque como sienten que son inútiles, cuestionan sus decisiones. Otra herida que también produce harto problema, aparte de la injusticia, es la falta de afecto en la infancia. Esta es súper importante. De hecho, es la causa más importante de la depresión en la etapa adulta. No sentirse amado tal como uno es, y obviamente tienen que corregirlo, pero no sentirse amado es un pastelazo. Realmente produce un crecimiento del mal en forma increíble. Y estas carencias producen un déficit de autoestima. Y lo peor viene después, cuando se produce rabia o rencor con las heridas anteriores, y esto puede llenar a una persona de odio, porque como no ha sido amada, no aprende a amar, y esto es muy típico de los delincuentes. Los delincuentes han vivido vidas muy duras, sin amor, y por lo tanto lo único que aprenden es a llenarse de odio. Les voy a contar una historia para que ustedes recuerden este concepto. Había un hombre que era terriblemente malo en la cárcel, y fue un periodista a entrevistarlo porque era uno de los más malos que había en la cárcel. Y cuando el periodista lo entrevistó, le contó la historia que había sido abandonado por su padre y por su madre, ¿ya? Y creció en la calle, y obviamente lo violaron, lo patearon, le hicieron cuánta cosa hay. Y él creció con tanto odio y rencor en su corazón que él decidió que él iba a hacerle a la sociedad lo mismo que la sociedad le había hecho a él. Y le preguntó si tenía más hermanos, y efectivamente le dijo que sí, que tenía otro. Y le preguntó dónde estaba, y él le dijo que su hermano estaba afuera y pertenecía a una iglesia. Entonces la curiosidad del periodista fue a entrevistar al otro hermano, y el otro hermano le contó exactamente la misma historia. Y cuando le preguntó, ¿y por qué tú no eres como tu hermano? Y le dijo el hombre, mira, yo de partida acepté a Dios y decidí dejar todas mis heridas atrás y llenarme del amor de Dios, y encontré además a mi esposa y tengo hijos, tengo por quién vivir, y no voy a dejar que esto le pase a mi familia, así que las voy a proteger, yo las voy a cuidar, y las voy a cuidar amándolos, y voy a estar presente, y voy a estar con ellos, y de esa manera ellos van a saber que los amo, y no les va a pasar lo mismo que a mí, porque yo no voy a abandonar a mis hijos. Y entonces se dio cuenta que Dios había transformado profundamente a esa persona, y cómo la persona tomó esto fue muy importante también. El primer mecanismo del yo es el rencor y el odio. El segundo mecanismo es la incapacidad para amar, que es una tranca a largo plazo. Es más fuerte el odio que el amor. Y como consecuencia no pueden ser amados. Y por eso que la mayoría de estos delincuentes, si hay algo que respetan, es a sus madres, porque las madres los aman a pesar de que sean delincuentes. Por lo tanto, uno les puede tocar muchas cosas, pero si le tocas a la madre, le has tocado lo más íntimo que hay en su corazón, porque era la única persona que los amaba. Ahora, ¿cómo funciona el mal? Lo primero es que el mal no se presenta como realmente es. Se presenta con caras y rostros distintos, con personajes que pueden ser incluso conocidos para ti, donde son utilizados para hacer el mal en tu vida. Y estas personas hacen el trabajo que el mal quiere que ellos hagan, y por lo tanto hacen el mal y te producen el mal en tu corazón, y tú lo repites con otro, porque nosotros también hemos herido a otras personas. Siempre nos duelen más las heridas que nos causan que las que nosotros causamos. Y además de eso, debes recordar que cuando nosotros contamos la historia, siempre somos héroes de nuestra propia historia. ¿Cuáles son las reacciones más frecuentes al enfrentar este tipo de situación? La primera, cuando nos descubrimos a una persona que hace mal, discutir o pelear o resentirse con esa persona, incluso hasta matarla. La segunda, arrancar de la persona o guardar silencio por el miedo. La tercera es luchar contra el verdadero mal. La primera, discutir con la persona, es exactamente lo que el mal quiere que tú hagas, porque ojalá se agarren a golpes y ojalá se maten. Eso es lo que el mal desea.
¿Por qué? Porque así crece el mal y crece el rencor y crece el odio en tu corazón, pero también crece en el otro. Por lo tanto, el mal creció, porque cuando tú luchas contra el mal en forma natural, has caído en el juego del mal, porque el mal gobierna lo natural. Por lo tanto, vas a hacer la voluntad del mal. Y por eso que la Biblia nos enseña y dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El objetivo del mal es hacer crecer el mal en tu corazón y en el otro. Mientras más se produzca el conflicto, más alegre se pone el mal por el mal que tú vives y el mal que vive el otro. En Romanos capítulo 12, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, la segunda forma de reaccionar es guardar silencio, pero esto hace que el mal crezca en el corazón, porque mantenemos los miedos, la angustia, la rabia, el resentimiento, porque no somos capaces de sacar esta basura, porque no sabemos cómo. Cuando uno le pregunta, yo le pregunto a mi gente que está en la consulta médica y le pregunto, ¿cómo sanas tu corazón? ¿Cómo sacas lo negativo? Y no saben, y la verdad es que no he escuchado a nadie que sepa. Entonces tienes que ir a Cristo para que te enseñe. Un niño violado se pone rebelde con sus padres y hace crecer el mal, y nadie sabe por qué está así. Pero el mal creció, y como el niño está haciendo las cosas mal, el mal crece aún más en su corazón. Mayor rebeldía, mayor violencia y mayores problemas. El objetivo del mal es hacer crecer el mal, y si con cualquiera de estas reacciones haces crecer el mal, es un camino equivocado. ¿Cuál es la verdadera forma de luchar contra el mal? Claramente no puedes luchar contra Satanás en un plano natural. Si hicieron el mal en lo natural es porque Satanás gobierna para que se haga el mal. Tú debes luchar contra el que hizo el mal, que es Satanás, y para eso debes colocarte en un plano sobrenatural, que solamente puede ser espiritual. Porque la lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra un enemigo absolutamente sobrenatural. Las dos primeras reacciones es una lucha en lo natural, pero la tercera es una lucha en lo espiritual, y lo vamos a ver en Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en regiones celestes. En Efesios capítulo 2, versículo 5 dice, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Donde estaban los gobernadores, los principados, las potestades, estaban en las regiones celestes, en el segundo cielo. Y por lo tanto, cuando nosotros vamos con Cristo, Él nos hace sentar en lugares celestiales, en el segundo cielo. Y es ahí donde podemos pelear espiritualmente, y es ahí donde seremos más que victoriosos. Mateo capítulo 18, versículo 18 al 20 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Escúchame bien, escúchame. Te juntas con otro hermano cristiano y vamos orando para sacar toda esta mugre, y todo lo que tú ates en el cielo será atado en la tierra, y tú serás libre, y todo lo que tú desates será desatado, y tu libertad estará en las manos de Cristo. Él te va a romper las cadenas de esclavitud, te va a sacar los velos mágicos. La destrucción del mal jamás ocurrirá matando a los malos, pues el mal está en el corazón de todas las personas. Ocurre cuando nosotros, en la destrucción del mal, ocurre cuando nos disponemos con nuestros corazones y permitimos que Cristo nos quite la opresión y el mal que traemos desde la infancia, y sacamos esa basura para que el amor reine en nuestras vidas, y así salimos de la esclavitud del mal. En Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar
el año agradable del Señor. La libertad del cautiverio es la razón por la cual Jesús está aquí en la tierra. Si tú sigues esclavo es porque quieres seguir esclavo. Si tú quieres venir con Cristo, Él te va a entrar a tu corazón. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 y dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Aleluya. Esto es tremendo. Es tremendo. Yo solamente les quiero invitar a salir de la esclavitud, porque no se merecen ser esclavos del mal. Dios les bendiga. Les invito a seguir el camino de la libertad, que es Jesucristo. Amén.